Hola a todos, en este video vas a aprender a desarrollar una calculadora que te permita hallar la ecuación del plano tangente a la superficie dada en un punto especificado. Entonces vamos a usar esta ecuación, ustedes la pueden encontrar en cualquier libro de cálculo, en particular yo les recomiendo Cálculo en varias variables de James Stewart, donde usamos esta ecuación, que es la que me permite hallar precisamente la ecuación de ese plano tangente a una superficie en un punto especificado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a introducir la función dada. Yo en particular voy a escribir esta, 4x al cuadrado menos y al cuadrado más 2y. Entonces ahí ya tenemos la gráfica de nuestra superficie y el punto dado tiene coordenadas menos 1, 2, 4. Entonces ahí vemos que en efecto ahí ya trazó el punto A, es este de acá. Y la idea es que construyamos el plano tangente a esa superficie que pasa por este punto y que empecemos a desarrollar la calculadora con el fin que ya usted use la calculadora para resolver cualquier ejercicio similar y lo pueda comprobar acá en GeoGebra rápidamente, donde utilices únicamente la función y el punto dado y ya GeoGebra te calcula entonces ese plano tangente, te da la ecuación. Bueno, entonces, una vez que introducimos el punto, lo que vamos a hacer es calcular las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Entonces acá en la barra de entrada usamos el comando derivada, utilizamos esta cuarta opción, tenemos la función y le vamos a decir que respecto de qué variable. Entonces en este caso la función es a, GeoGebra la llamó así, observen, y la variable es x. Entonces ahí ya me encontró la derivada parcial de la función dada con respecto de x. Bueno, vamos a hacer lo mismo para la derivada parcial con respecto a y. Entonces la función es a y escribo acá la variable y. Y observa que aquí ya GeoGebra me escribió cuál es la derivada parcial de esa función con respecto a y. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a capturar la componente en x del punto dado, porque observen que yo necesito evaluar la derivada parcial de esa función f con respecto a x en la coordenada en x y la coordenada en y del punto dado. Entonces, para ello, simplemente en la barra de entrada digitamos x, abro paréntesis y escribo el punto. En este caso el punto es a. Y observen que GeoGebra ya identificó la componente en x del punto A, que es menos 1. Hacemos lo mismo con la componente y del punto dado, entonces escribimos en la barra de entrada y, abro paréntesis y luego escribo el punto A. Y observa que él escribe 2. Bueno, una vez que capturamos las componentes en x y en y del punto dado, lo que vamos a hacer es evaluar la derivada parcial de f con respecto a x en la componente en x y en y del punto dado, porque observen que eso es lo que tengo que hacer según la ecuación, ¿no? Evaluamos la derivada parcial de f con respecto a x en la componente en x del punto dado, la componente en y del punto dado, y hacemos también posteriormente lo mismo, pero evaluando la derivada parcial de f con respecto a y en estas componentes respectivas. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le decimos a GeoGebra b dos puntos y le vamos a decir que me la evalúe en d, e, porque son las componentes respectivas del punto dado, ¿no? X0 es menos 1 y Y0 es 2. Entonces le decimos evalúeme en B en D, E. Entonces observa que GeoGebra escribió menos 8 y hacemos lo mismo. Evaluamos la derivada parcial de f con respecto a y en menos 1 y 2. Entonces para eso escribimos c, dos puntos, d, e. Y ahí da menos 2. Bueno, luego lo que hacemos
es capturamos la componente en z del punto dado. Entonces, en ese caso es z, paréntesis y escribimos a. Y ahí en efecto observen que es 4. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ya usar esta ecuación de acá, ¿no? Teniendo en cuenta que el z sub 0 que aparece, en este caso corresponde a h. La derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x0, y0 es lo que GeoGebra llamó f. Esta parte GeoGebra lo llamó f. Eh, Recuerden que acá este x sub 0 es lo que GeoGebra llamó d. Y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x0, y0 es lo que GeoGebra llamó g. Y este y sub 0 es lo que GeoGebra llamó e. Bueno, entonces, una vez dicho esto, vamos a escribir ahí en la barra de entrada z menos h es igual a f multiplicado por x menos d más g multiplicado con y menos c. Damos enter y acá vamos a ocultar ya las derivadas parciales, la gráfica. Y observemos que ya GeoGebra trazó el plano tangente a esa superficie dada en este punto A, ¿sí? La idea era construir la calculadora, entonces ya, digamos, hicimos el trabajo más difícil. Entonces nos pasamos a la vista gráfica en 2 dimensiones, que es la que me da la oportunidad de escribir las casillas de entrada y demás. Entonces vamos a dar clic acá, lo podemos hacer acá. Y ahí el rótulo es simplemente, vamos a ponerle función, que es la que le va a dar el ejercicio, ¿sí? El ejercicio le va a dar la función y acá donde dice objeto vinculado, pues vamos a seleccionar A y damos clic en OK. Entonces ahí observemos que ya tenemos la función para nuestra calculadora y aquí el usuario la va a escribir. Y necesitamos el punto. Entonces nuevamente acá en casilla de entrada, el rótulo es el punto. Y el objeto vinculado, pues obviamente debe ser el punto A, que es este de acá. Y damos clic en OK. Entonces ya el usuario lo único que debe hacer es escribir la función y el punto que le da el problema. Y ya simplemente el aplicativo de GeoGebra le calcula automáticamente la ecuación del plano tangente, que en GeoGebra es este último resultado, 8x más 2y más z igual a 0 para el caso que estábamos discutiendo. De manera que el usuario pues ya se puede preocupar únicamente por escribir la ecuación de la función o de la superficie y el punto especificado. Entonces acá lo vamos a comprobar con otra función, digamos que es 3 por x menos 1, eso elevado al cuadrado, más 2 por y más 3, también elevado al cuadrado, más 7. Damos enter y acá vamos a cambiar las coordenadas del punto, que es 2, menos 2 y 12. Y observa que ya el aplicativo de GeoGebra te trazó la superficie, te ubica el punto y automáticamente tenemos el plano tangente a esa superficie que pasa por este punto. Bueno, muchísimas gracias por su atención, que estén bien.